Luis Martínez y Martínez Panza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Iban muy bien disfrazados los malditos asesinos. Eran soldados de línea, vestidos de campesinos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 23 de mayo del 2015. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Un día como hoy, pero de 1962, fue asesinado Rubén Jaramillo, revolucionario de las fuerzas zapatistas, por consumar el ideal de tierra y libertad para los campesinos de Morelos. Hola Martín, buenos días, ¿cómo estás? Hola Lulu, amigos del auditorio, buenos días. Efectivamente, Rubén Jaramillo fundó la Unión de Productores de Caña en México y luchó por mejor paga por su producto. Entre 1943 y 1944 se levantó en armas, luego de que algunos funcionarios y empresarios trataron de asesinarlo, y finalmente el 23 de mayo de 1962 murió acribillado junto con toda su familia en Xochicalco, Morelos. Saludamos a toda la clase trabajadora del país, a los jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Ayer viernes 22 de mayo del 2015 fueron recibidos los participantes de las caravanas en defensa del agua, el territorio, el trabajo y la vida, y Tomás Rojas, representante de los yaquis de Sonora, explicó las razones de la convocatoria que hizo la tribu yaqui. Tenemos 5 años luchando contra la imposición del acueducto Independencia en el estado de Sonora, pone en riesgo nuestra existencia como pueblo. Nosotros tenemos 2.500 años habitando esas tierras y hoy más que nunca se ven amenazados nuestros derechos ancestrales y nuestro derecho legal sobre esas aguas milenarias. Hoy esas aguas van destinadas a la ciudad de Hermosillo para apalancar negocios especulativos, negocios inmobiliarios de grandes empresas transnacionales que se han instalado en ese estado. La planta Ford se ha ampliado. La planta Ford es una de las empresas que más consume agua en el municipio. Es por eso que llamamos a ponernos de acuerdo todas las organizaciones y todos los pueblos y caminar hacia un solo rumbo. Porque nosotros no nos vamos a cansar de decir que lo que hagan con la tribu yaqui lo van a hacer con todos los pueblos indígenas de México. Que lo que hagan con los jóvenes de Nacinapa lo van a querer hacer con todos los jóvenes de México. Y con lo que hagan con los indígenas y los jóvenes de México lo van a querer hacer con todos los mexicanos. En el recorrido que inició desde Bicam, Sonora, y Tijijapan, Chiapas, el 11 de mayo del 2015, las caravanas pasaron por más de 27 estados y 82 ciudades, municipios y comunidades indígenas, a la que se integraron jornaleros agrícolas, representantes como Cirilo Bautista, indígena de Oaxaca, representante del Movimiento de Unidad y Lucha Triqui. Estamos reunidos, aquí se cuenta por ustedes, injusticia, vengo representando a los jornaleros agrícolas, porque al final de cuentas todos tenemos el mismo problema con estos gobiernos que tenemos nosotros.
país. Nosotros, como gobernadores, no contamos con ningún servicio como marca la Jefe de Trabajo. No tenemos vivienda, no tenemos seguro social. Nuestra familia, nuestros hijos que tienen que estudiar, tienen que trabajar, tienen que ir a buscar tortillas, tienen que buscar alimentos. Pero hijos de ellos son los que reciben becas de bastante calidad. Y en este caso, queremos destruir esa ley de trabajo, hacer una nueva ley. En representación del pueblo otomí ñato de San Francisco Xochicuautla, José Luis Fernández, comunero, quien ganó el Premio de Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo, dijo que el grupo IGA, con el apoyo de altos funcionarios públicos del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, están haciendo una autopista privada, despojándolos impunemente de la Reserva Natural del Bosque de Xochicuautla. Y varias comunidades que están resistiendo los embates del gobierno y ha implementado en contra de nosotros el terrorismo de Estado, con amenazas, con encarcelamientos, represiones, intimidaciones. Decirles que en Xochicuautla llevamos 22 presos en 2 años. Nuestra lucha es en contra del proyecto carretero denominado autopista Toluca-Naucalpan, y que es una autopista que está imponiendo el gobierno del Estado de México junto con la empresa IGA, propietaria de Armando Hinojosa Cantú, no importando la devastación ambiental que está haciendo en nuestras comunidades. Están devastando 23 kilómetros de bosque por 100 de ancho, a pesar de que son áreas naturales protegidas, a pesar de que tienen categoría de santuario del agua, a pesar de que nuestras comunidades indígenas suministran de agua al Distrito Federal y al Valle de México por medio del sistema Cutzamala. Bien, para profundizar sobre el tema de la Jornada Nacional en Defensa del Agua, del Territorio, el Trabajo y la Vida, se encuentra en el estudio de transmisión de frecuencia laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, Juan Luis González, quien es miembro del Comité Central del Sindicato Mexicano de Electricistas. Bienvenido al Ring Laboral. El Ring Laboral. ¿Qué fue lo que fueron recopilando como denuncias de las comunidades y ciudades por las que fueron pasando, José? Muchas gracias. Primero, buenos días a todos. Buenos días, secretario. Y a los radioescuchas. Mira, la verdad es que el recorrido que se hizo durante esta caravana han sido muchas preocupaciones de la población, la problemática que se vive en cada comunidad, la incertidumbre que tienen, en este caso, los pueblos originarios, las comunidades indígenas, todas las tribus que por siglos y siglos han estado defendiendo su territorio y ahora actualmente ven la embestida del gobierno federal en contra de todo el patrimonio que les han heredado sus antepasados. Es un problema muy fuerte porque, bueno, el inicio de la caravana, el objetivo es visibilizar todas las luchas hermanas a nivel nacional, haciendo conciencia, ¿no?, que todo lo que en un momento dado se obtiene, como lo que es el agua, el territorio y el trabajo, bueno, pues defendamos juntos esta parte. A un servidor le tocó participar desde la caravana noroeste, iniciamos desde Ciudad Obregón, Sonora, en Vica, ahí prácticamente es uno de los 8 pueblos de la tribu Yaqui. Hicimos un recorrido posterior a Ciudad Obregón, luego a Culiacán, Sinaloa, a Mazatlán, Sinaloa, fuimos a Ruiz, Nayarit, a Tepic, Nayarit, a Guadalajara, Jalisco, Colima, fuimos a Cherán, Michoacán. Ahí es muy importante dar a conocer la problemática que se vive ahí. Es una comunidad que, bueno, prácticamente no existe ya partidos políticos, no hay un presidente municipal, la misma comunidad, por sus usos y costumbres, realizaron
pues una forma de gobierno autónoma, independiente, que les ha permitido avanzar. Tienen un programa muy importante. ¿Por qué me detuve en lo particular aquí? Por la forma tan particular o especial que tienen de autogobernarse. Ellos hacen un programa cultural, educativo, para poder difundir todo lo que pues han mantenido durante todo este tiempo, que es el folclore, es la música, es la sinfonía, los niños, bailes regionales. Eso es muy importante, que ya se está perdiendo actualmente. Sí, y hay que recordar, ahí en Cherán también estuvieron peleando contra taladores y que eran protegidos por los gobiernos del estado de Michoacán, que tanto priistas como periodistas actuaron igual. Hubo enfrentamientos armados y finalmente la sociedad de Cherán, o sea, la comunidad, decidió autogobernarse, porque la corrupción es la que impide que se resuelvan los problemas. Acá en la ciudad a lo mejor no nos damos cuenta porque estamos muy alejados de la naturaleza muchas veces, pero el agua que nos llega de esas comunidades boscosas, son los manantiales de agua, y al despojarlos a ellos, en realidad nos están despojando a nosotros, a todos los capitalinos o los urbaninos, porque si se queda sin agua, el origen de donde sale el agua, que es el bosque y los montes, pues nos vamos a quedar sin agua nosotros. Sí, ahí hay un dato muy importante. Efectivamente, el tema sobre Cherán es la tala de los árboles. Ahí quienes iniciaron la defensa fueron las mujeres. Las mujeres fueron las primeras que enfrentaron esta problemática. Actualmente es una comunidad responsable, una comunidad que tiene un compromiso con la naturaleza y un compromiso con las áreas verdes, porque eso era lo que ellos estaban defendiendo. Y el objetivo ahora actualmente pues es visibilizar su lucha a nivel nacional, porque después de ahí de Cherán recorrimos a Morelia, Michoacán, estuvimos en El Oro, en uno de los municipios del Estado de México, llegamos a Berros, ahí donde también hay una problemática muy fuerte, y llegamos a Xochicuautla, en el Estado de México, y bueno, concluimos en Xochimilco, y al final, bueno, la caravana tuvo una ruta, pero no nada más fue esta caravana. De forma paralela hubo otras dos caravanas, la caravana del sur, que inició de Jijijiapan, Chiapas, después pasó por Tonalá, por Comitán, San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa, Choapas, Coatzacoalcos, Veracruz, Acayuca en Veracruz, y bueno, esta misma caravana se convierte en dos vertientes, dos referentes importantes para poder seguir recorriendo la República, y en este caso llegaron a Matías Romero, Oaxaca, a Juchitán, Oaxaca, San Dionisio del Mar, Oaxaca. Esa fue la ruta A. Pasaron los compañeros también por la presa Paso de la Reina, Oaxaca, Marquelía, Cruz Grande, La Parota en Guerrero, Acapulco, Ayotzinapa, que es un referente importante ahora en la actualidad, es un tema importante, en Tixla, en Chilpancingo, llegaron a Morelos, Cuernavaca, Tepoztlán, Xochocotla, Alpuyeca, Amilcingo, Huesca, Ayala, y bueno, aquí en el Distrito Federal llegaron a San Pedro Mártir, Tlalpan, y también llegamos a Xochimilco. En la ruta B llegaron los compañeros desde la presa Benito Juárez en Oaxaca. Oye, una pregunta, en las caravanas también se menciona que estaban visibilizando lo del trabajo, lo del empleo. ¿Qué fue lo que encontraron? Pues mira, la verdad se encontró una gran preocupación. La mayoría de la gente hace el reclamo muy fuerte donde no tienen derechos laborales. El problema al que se enfrentan ellos es la falta de empleo. El poco empleo que hay es el empleo mal pagado, son prácticamente sometidos al sistema del patrón, no tienen prestaciones de ley, las jornadas no se cumplen lo que se enmarca la Ley Federal del Trabajo, las jornadas son más de 10 o 12 horas de trabajo, y bueno, trabajan a veces de lunes a sábado. Es decir, sin día de descanso pagado como lo establece la ley. Por ejemplo, en Morelia despidieron a más de 300 policías, en Sinaloa están despedidos los dirigentes del sindicato de la Universidad Autónoma de Sinaloa porque descubrieron un desfalco de 2,000 millones de pesos de su fondo de pensiones. Lo mismo que pasa en Colima. Los dirigentes despedidos, las universidades ponen a dirigentes a modo para que continúe la corrupción y el despojo de los derechos adquiridos de los trabajadores. Porque igual les desaparecieron sus fondos de pensiones.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bueno, tenemos llamadas del auditorio. Hilario Peña dice que se debe de quitar la indexación de los salarios mínimos y considera que Navarrete Prida, que es el secretario del Trabajo, evade sus responsabilidades. El despertar del gallo. La pregunta de despertar del gallo, Martín. Sí, es de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿quién es el responsable de garantizar la seguridad e higiene en el trabajo? Y le invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. En otro tema, nos pedían hace 8 días nuestros radioescuchas que habláramos de las elecciones, pues considera la investigadora de la UNAM, Marta Singer, que los partidos políticos están incurriendo nuevamente en el manejo de recursos ilícitos para ganar votos en las elecciones del 7 de junio. Una de las máximas expresiones de ese problema es el Partido Verde, que va en alianza con el PRI. El Partido Verde ya fue sancionado por más de 170 millones de pesos debido a que gastó de manera irregular o ilícita en spots, carteles o discursos en los que utilizan verdades a medias, mentiras flagrantes y programas de gobierno para atraer a los electores, manipulando esos programas que incluso como el de vales de medicina que no existen en este momento, ¿no? Y hasta por negarse a usar material ecológico en sus promocionales. O sea, es el Partido Verde Ecologista de México y no usa material ecológico en sus promocionales. Pero además son de los que votaron a favor de la reforma energética, aprobaron el tema de la extracción de gas a través de esta tecnología del fracking, que es la ruptura hidráulica con cantidades inmensas de agua, y todos los químicos que utilizan para eso son cancerígenos. Y estos del Verde Ecologista, que son ecologistas, aprobaron esa reforma. Claro, porque está la hija del dueño de TV Azteca, del Grupo Salinas, que es uno de los grupos que financió al gobernador de Chiapas y que ellos están emprendiendo esos negocios. De hecho, ella habló bastante mal, por cierto, pero habló a favor de esta reforma energética. Y sí, el Partido Verde, pues de verde no tiene más que el color, porque realmente en los temas ambientales, pues tienen negocios que contaminan. En entrevista con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, la coordinadora del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Marta Singer, opinó que pese a la crítica ciudadana contra esas prácticas, los partidos políticos se niegan a respetar la ley. Es increíble que nuestra clase política siga jugando con estos viejos recursos, pues cuando la sociedad ya está demandando un nivel diferente de ejercicio de gobierno. Están jugando pues a tensar las relaciones con la sociedad al máximo y bueno, evidentemente que la enorme brecha, la enorme desigualdad que existe en la sociedad, la profundización de la pobreza, hace que efectivamente pues los recursos públicos sean un elemento en el cual está esperanzada el futuro de mucha gente. Ya algunos otros candidatos, líderes o políticos incluso han señalado de manera un poco cínica, bueno, pues que la gente agarre lo que les den y luego voten con su conciencia. Que de hecho está sancionado por la ley, pero parece que nunca se aplica, ¿no? Claro, nuestras leyes tienen instrumentos para controlar el abuso del poder y sin embargo no hay manera de que se hagan valer esos instrumentos normativos. Pues esto lo único que hace es alejar cada vez más al gobierno de la sociedad. La mayoría de los partidos han sido sancionados por incurrir en esas maniobras políticas. El jueves 21 de mayo del 2015, el Pleno del Instituto Nacional Electoral aprobó multar por manejo ilegal de las campañas electorales a los partidos Movimiento Ciudadano, Encuentro Social, al Partido Acción Nacional, al Partido Humanista y al Movimiento de Regeneración Nacional. Y nuevamente al Partido Verde Ecologista de México lo sancionó con otros 1.472 pesos que se suman a los 170 millones de pesos con los que
lo han multado, por lo que diversos partidos solicitaron que se le quite el registro. Al PRI no lo han multado, pero van en alianza con el Verde Ecologista, que ya dañó aún más la imagen. Pues sí, porque dicen que ya perdieron 12 puntos a raíz de todas estas arbitrariedades del Partido Verde, y que también dice la maestra Marta Singer que el PRI está usando los programas de la Sede Sol y no lo han sancionado. Para el PRI ganar la mayoría significa ir a través de cualquier instrumento, de cualquier medio para lograrlo. Ha implicado, por un lado, el apoyar al Partido Verde, con el que van en coalición en una enorme cantidad de distritos, y por otro lado, el echar a andar todos los programas sociales que sea posible, con el fin de convencer a la gente de que externen su voto por ellos. Es decir, van por todos los medios, por medios lícitos y por medios ilícitos. No es la primera vez ni es el único partido que echa mano de recursos públicos para verse beneficiado con el voto ciudadano. Creo que, sin embargo, en estos tiempos en donde la credibilidad sobre el gobierno ha tocado escalas inusitadas, en donde la vista de la ciudadanía sobre la corrupción es como nunca antes, en donde pues los propios ejercicios de transparencia que se han ido ganando nos permiten saber cada día con mejores elementos qué se está haciendo con los recursos públicos, es muy riesgoso que se haya dado marcha a esta estrategia de la Secretaría de Desarrollo Social de pues meterse, digamos, en el proceso electoral de la manera como lo está haciendo. Yo creo que ahí el único recurso que tenemos es el de la voz ciudadana que denuncie estos esfuerzos pues de hacerse llegar de manera ilícita votos ciudadanos. Y ahora nos vamos a reír para no llorar. Déjeme reír, ay mamá, para no llorar. Déjeme cantar, aunque la pena no duela tanto. Déjeme reír, ay mamá, para no llorar. Déjeme cantar, aunque la pena no duela tanto. Voy a renunciar eso. Deberíamos de reírnos para no llorar, porque ahora que en el Instituto Nacional Electoral se está analizando la solicitud de quitarle el registro al Partido Verde por violar sistemáticamente la ley en materia de propaganda electoral y gasto excesivo en spots. Según el PRD, el Verde se ha gastado más de 2,000 millones de pesos ilegalmente, y la pregunta es de dónde salieron. Pues ahora el diputado del Partido Verde Ecologista, Tomás Torres Mercado, quien fue expulsado del PRD de Zacatecas y ahora pues ya está ahí encabezando al Partido Verde, propuso el miércoles 20 de mayo del 2015 una iniciativa de ley para que ningún partido pueda nunca jamás pagar spots en radio, televisión y cine. O sea, primero cometen el ilícito y luego ya quieren una ley para que nadie pueda hacer lo mismo que ellos están haciendo. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Aurelio Gutiérrez nos llama para enviarle saludos a Martín Esparza. Lorenzo de Paul dice: los yaquis en la época de Lázaro Cárdenas celebraron un tratado de paz con la República porque siempre fueron considerados como un país independiente y que se supone que en el tratado respetaban sus derechos. ¿Han analizado la posibilidad de denunciar o dar por vencido dicho tratado por incumplimiento del gobierno federal? Hace una pregunta, y sí, efectivamente ellos tienen un decreto que hizo Lázaro Cárdenas, donde prácticamente el 50% de las aguas del río Yaqui, que se acumula en las presas como la presa del Novillo, la Angostura, pues prácticamente es para sus tierras, y esto es lo que están violentando. Ellos interpusieron un amparo contra el acueducto de Independencia que hizo de manera ilegal el gobernador, y la Corte resolvió diciendo que efectivamente tenía que haber estudios de impacto ambiental, los cuales no los hicieron, y tenía que haber una consulta a las comunidades, que es una comunidad autónoma, en sus tradiciones, lo cual tampoco hicieron, y el acueducto de Independencia está funcionando. Quien le dio dinero
a este gobernador fue Felipe Calderón más de 3,000 millones de pesos, los cuales no han sido auditados y revisados. Hay un sinnúmero de irregularidades. Sí, pero como estamos viendo aquí en el recorrido de las caravanas, se descubre que todos los partidos que llegan al poder, independientemente del color y el nombre, hacen exactamente lo mismo, y eso lo vamos a ver más adelante. Por lo pronto, tenemos más información, pero antes queremos enviarle saludos a nuestros colaboradores voluntarios, a Joel Hernández El Popeye, al licenciado Jesús Luna, a Andrea Luna, que nos apoya contestando sus llamadas y también transcribiendo algunas de las entrevistas que aquí se hacen, a Antonio Peregrino Rojo, el amigo bombero peregrino, quien nos está apoyando en las llamadas. Le invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Derecho y justicia para los trabajadores. Licenciado Jesús Luna, buenos días. ¿Qué tal, Martín? Gusto saludarte. Hay bastantes llamadas del auditorio que se preguntan, piden una opinión respecto a una nota que salió publicada en el periódico referente a que la Corte emitió una jurisprudencia en la cual se establece que tienen legalidad los convenios que se firmen y sean autorizados por la autoridad laboral. Pregunta que si esto perjudica a los trabajadores. Y mandar un saludo, dice atentamente Raimundo Navarro. Pues nuevamente la Corte vuelve a hacer de las suyas. Efectivamente emite una jurisprudencia en la que determina que todos los convenios de cualquier naturaleza que sean signados por las partes y que sean ratificados, que no hay una observancia por parte de las juntas, tienen validez y posteriormente los trabajadores no podrán pedir la nulidad de esos convenios. Es decir, si por alguna razón, pensando que hubo una equivocación, de que se calculó mal el finiquito de un trabajador y la junta no observó ninguna anomalía y lo sanciona como que no se violó ningún derecho, posteriormente el trabajador no podrá hacer ningún reclamo en que se le pague la parte que no se le dio. Y esto es grave sobre todo por el tipo de sindicatos que son los consentidos de los gobiernos en turno, que constantemente firman convenios reduciendo prestaciones de los trabajadores. Bueno, constantemente lo estamos viendo ahora de los que gozan de jubilaciones, por ejemplo, cómo les aumentan la etapa de la jubilación en edad, en prestaciones, y esos convenios ya no podrán ser aducidos por los trabajadores como violación a sus derechos. Y esto es gravísimo, porque esta jurisprudencia se puede aplicar en otras cuestiones no necesariamente laborales. Es decir, me parece que la Corte junto con las legislaturas están ya determinando un camino para que la población en términos generales, principalmente los trabajadores, no tengamos posibilidades de poder hacer reclamos. Recuerden que ya también la legislaturas que está actualmente en funciones determinó, y la Corte también determinó, que no se puede amparar en contra de leyes o reformas constitucionales. Es decir, están metiendo el camino para que se evite todo tipo de protestas a futuro. Oiga, licenciado, y contra estos ministros de la Suprema Corte, ¿qué se puede hacer? Lamentablemente, como no son elegidos por voto, pues yo diría, lo que pasa es que sigo insistiendo, pareciera que es la llave mágica, pero mientras la población no nos organicemos, mientras la población no reaccionemos ante este tipo de situaciones, pues lamentablemente me parece que es más que lo que estamos haciendo, que es denunciar este tipo de cosas. Pero yo creo que en la medida en que la población se organice, en que los trabajadores nos acudamos esos liderazgos impuestos y que actuemos en consecuencia como trabajadores, como ciudadanos, podemos pedir que se les aplique la ley, ¿no? A los ministros, porque además han incurrido en muchas están violando la ley, están violando la Constitución. Están violando la Constitución. Y se supone que están ahí para vigilarla, para cuidar que no se violente la Constitución. Porque ni más ni menos que sale aquí es que no hay renuncia de derechos, porque una autoridad lo avala, como si las autoridades de cualquier entidad fueran justos, preservaran la justicia, no, al contrario, estamos viendo que es una de las entidades más corruptas que existe en este país, junto con los partidos políticos. Entonces, ¿qué podemos esperar? Y dicho por una institución de investigadores, que es el CIBE, ¿no? O sea, no fuimos nosotros, fue un organismo que hizo un análisis, una investigación a fondo, y pues deberían preocuparse por eso. Bueno, tenemos más información. La coalición de profesores de asignatura y asistentes de investigación del Instituto Nacional de Antropología e Historia está realizando acciones
en protesta porque no les han pagado. El lunes pasado, 18 de mayo del 2015, iniciaron negociaciones con las autoridades para la solución de un pliego petitorio de 11 puntos, y para profundizar en el tema se encuentran con nosotros José Alfredo Flores y Ricardo Chacón, ambos del Comité Ejecutivo de la Coalición de Profesores de Asignatura y Asistentes de Investigación del INA. Bienvenidos al Ring Laboral. El Ring Laboral de la Media. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Lourdes Martín, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, buenos días. Bueno, parece que el gobierno ya encontró el camino para no solucionar, hace mesas de negociación y no cumplió los acuerdos, que es lo que está pasando con ustedes. De hecho, ni se presentaron a negociar, por eso hicieron el mitin el Día del Maestro, que lo informamos aquí hace 8 días. ¿Y qué pasó? ¿Qué ha pasado? Bien, pues efectivamente el 25 de marzo realizamos un primer mitin en el edificio Aristos, que son el lugar donde están las oficinas generales del INA, para exigir, después de 2 años de estar insistiendo de manera institucional, exigir que sean atendidos nuestro pliego petitorio. Durante esos 2 años nosotros agotamos todas las instancias, fuimos ignorados por las autoridades del INA y a final de cuentas el 25 de marzo realizamos un primer mitin para demandar un diálogo directo con la directora, que es la señora Teresa Franco, y ese día, después de cierta negociación, la señora Franco instruyó a algunos funcionarios del INA para constituir nuestra mesa de negociación. 2 fechas, ellos faltaron, nos ignoraron, y por ello, y aprovechando este día icónico del Día del Maestro, el 15 de marzo realizamos otro mitin, bloqueamos las entradas al edificio y después de 3-4 horas logramos que otra vez el secretario técnico y el coordinador nacional de recursos humanos volvieran a citarnos. Esto fue el 18 de marzo para instalar la mesa de negociación, y el 18 de mayo, y el 18 de mayo quedó instalada esta mesa de negociación a final de cuentas, ¿no? Pero no fue nada fácil, tuvimos que ser firmes, tuvimos que demandarlo, porque efectivamente por parte de ellos no hay voluntad en lo más mínimo para atender nuestra problemática. ¿Y cómo sobrevive un maestro que lleva 6 quincenas sin cobrar? Pues es muy difícil responder esa pregunta, pero uno siempre tiene que recurrir a familiares, amigos, a compañeros, porque si no, uno no puede sobrevivir ante estos problemas de falta de pago. Bueno, entonces lo que están demostrando de alguna manera las autoridades del INA es que no hay presupuesto, o qué está pasando ahí, y si cobran las autoridades y nada más los trabajadores son los que no cobran. Pues yo creo que no hay voluntad, presupuesto debe haber, ese presupuesto que se ejerce para pagar la planta de profesores de asignatura está asignado desde hace muchos años. Lo que sucede es que pues ahí suceden una serie de cuestiones extrañas desde el punto de vista administrativo, pero sobre todo hay un abandono total hacia la Escuela Nacional de Antropología e Historia y a las situaciones también laborales de los asistentes de investigación. En el INA existen 3,000 asistentes de investigación que están en las mismas condiciones contractuales que un empleado de outsourcing, por ejemplo, ¿no? No tienen derecho absolutamente a nada, ellos que están en campo tienen muchísimos riesgos, ha habido gente que se ha accidentado, ha habido gente que los han picado alacranes, víboras, en fin, han subido muchísimas problemáticas, y el INA nunca ha respondido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no existe la voluntad para verdaderamente atender la problemática de la planta laboral, tanto de profesores como de los asistentes de investigación en el instituto, ¿no? Sí, porque un trabajador manual o un trabajador de una fábrica o un trabajador que tiene, digamos, un nivel educativo de secundaria o de preparatoria, podría pensar que un intelectual, un trabajador que tiene estudios universitarios, maestría, doctorado, va a mejorar su nivel de vida, y lo que estamos viendo es que le están aplicando las mismas políticas de eliminar los derechos.
Precisamente las prácticas del INAH han sido sistemáticamente violar la Ley Federal del Trabajo y violar sus propias condiciones generales del trabajo. Las propias condiciones generales del trabajo dice que tiene solamente dos clases de trabajadores, los trabajadores de confianza y los trabajadores de base, y que eventualmente podría tener acceso a algún tipo de trabajador eventual. Pero esa figura de trabajador eventual, dice, no tendría que realizar ningún trabajo sustantivo para la institución. El problema es que se violenta, se tergiversa esas condiciones laborales y se aplica a profesores e investigadores de apoyo a la investigación y que nosotros realizamos ese trabajo sustantivo de la investigación de la institución. Entonces, ¿cómo puede ser que las propias la propia institución, las propias autoridades violan sistemáticamente sus condiciones laborales del trabajo y que sistemáticamente nos dicen que nosotros somos los quienes las violamos porque no podemos demandar que se respeten nuestros derechos laborales? Yo estoy leyendo un librito que subieron al metro a venderlo a 10 pesos que se llama Charlas de Café con Flores Magón. Y lo escribieron hace 100 años casi, exactamente, no, como 95 años. Pero fue una entrevista que le hicieron a Ricardo Flores Magón, Fernando Sertuche, en la cárcel allá en San Luis, Missouri, un mes antes de que se muriera. Y él describe las condiciones laborales de aquel entonces, de 1906-1908, que hicieron una revuelta. Y dice, es que estamos luchando porque los trabajadores ya no trabajen 14 horas, para que tengan salarios dignos, para que tengan seguridad de higiene en el trabajo. No lo dijo así, pero que tengan condiciones de salud. Y yo dije, bueno, pues está describiendo lo que estamos viviendo ahora, ¿no? O sea, regresamos en el tiempo a las condiciones de semiesclavitud en contra de las que lucharon los revolucionarios de aquel entonces. ¿Cómo reaccionan los investigadores ante esto? Pues bueno, es una problemática bastante compleja. Estamos en medio de un estado totalmente regresivo, ¿no? Y el hecho de que el PRI de nuevo haya asumido el poder significa que estamos ante una serie de políticas y medidas que ya habíamos visto incluso antes de la llegada del PRI, ¿no? Lo que tú estás describiendo es una situación de hace casi 100 años, y lo mismo podemos hacer una lectura de la situación de los pueblos indios, de los trabajadores de las minas, en fin, en medio de un estado regresivo. Es impresionante cómo nos vemos reflejados en condiciones de hace 100 años. Y sin embargo, sí ha habido un avance por parte del neoliberalismo en cuanto a sus logros, en cuanto a su desarrollo industrial, proporcionalmente a la inversa a los derechos de los trabajadores, ¿no? Eso es lo que es verdaderamente impresionante, ¿no? Bueno, pues les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Y un dato curioso, en la entrevista de Fernando Sertuche hace 95 años, les llama a quienes están luchando por mejores condiciones de vida neoliberales. Y ahora neoliberal significa totalmente lo contrario, los que despojan a los trabajadores y a los pueblos de sus derechos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas del auditorio. Ángel Cervantes dice que la naturaleza que ejecutó al panista después de esa masacre de niños en la guardería, está refiriendo al exdirector de el IMSS, quien tuvo la responsabilidad de nombrar a una restaurantera como la encargada de las guarderías. Así es que fue negligencia criminal. Nunca se le sancionó, pero realmente murió de una parálisis, y dicen que contribuyó mucho al PAN, pues no sé cómo, porque para la nación pues fue un desastre lo que provocó. Curiosamente me estaba acordando que el mismo Tomás Torres Mercado le sacó una lista de todas las anomalías del IMSS en las guarderías, entre las que estaba haberle asignado guarderías hasta narcotraficantes, a parientes, amigos del presidente y de su esposa, entre otras pues a la de la guardería ABC, que era prima de la esposa de Calderón. Y volvemos a lo mismo, la Suprema Corte que atendió el caso la guardería ABC, lo dejó sin que tuviera alguna intervención este señor directamente. Y estos funcionarios panistas
hablaban de como redíes, como españoles, porque se sentían de ese linaje, y pobres porque los españoles nunca les hubieran dado el poder. Decía el cineasta del Bosque, ahora en Guadalajara, dice, de tantas cosas que han hecho, también a ellos les llega su día. Pues sí, pero por lo pronto pues asesinan a muchos. También nos habla Jesús Flores Carro, candidato independiente no registrado de Tlaxcala. Dice, solidaridad con la gente de Sonora, hay que abatir este presidencialismo al Senado y al Congreso para tener algo diferente para todos los mexicanos, así como para el ESME. Saludos desde Tlaxcala. Bueno, me decían los profesores del INA, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que querían hacer un comentario final. Finalmente nuestra lucha por nuestros derechos laborales tiene que ver también con la defensa del patrimonio, porque en realidad lo que se ha venido viendo desde las autoridades pues es violentar toda la naturaleza patrimonial y generar procesos de privatización escondida, velada, y eso implica también una pérdida y un combate contra los derechos laborales de los trabajadores. Entonces hay que entender que la defensa de nuestros derechos laborales no puede ser entendido al margen de la defensa del patrimonio cultural. Así es. Bueno, y entre otras cosas, a las caravanas se integraron los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que están anunciando un paro para el 1 de junio del 2015 para oponerse a la reforma educativa, pero también a todas las reformas estructurales. Escuchemos al profesor Agustín Ruela, representante de la CENTE. En este recorrido de las 5 caravanas hemos recogido las denuncias de cómo las mineras, las transnacionales, las inmobiliarias, como Worldport en el semidesierto en Zacatecas, que a través de pozos profundos están extrayendo casi 2 millones de litros de agua diariamente para moler 170 toneladas de material mineral, del cual están despojando a los campesinos en Matamoros y en el municipio de Melchor Ocampo en Zacatecas. Hay megaproyecto en Monterrey 6 que tiene que ver precisamente con la explotación de las aguas, también en la región huasteca, en San Luis Potosí, en Tamaulipas, Veracruz y el estado de Hidalgo. Estamos obligados, todos los sectores de la sociedad, de echar abajo estas políticas neoliberales impuestas por el imperio y asumidas por la gran oligarquía nacional e internacional. Nosotros como gremio también nos unimos a este esfuerzo y queremos anunciar que el 1 de julio la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación estaremos estallando el paro indefinido. Van a ir al Zócalo capitalino y están pidiendo el apoyo porque siempre los quitan o no los dejan pasar o les echan las tanquetas, ¿verdad?, con agua, y pues ahora ya están usando algunos policías balas de goma, y están pidiendo pues que cuando lleguen el 1 de junio al Zócalo pues estemos ahí para observar que no los trastoquen. Y bueno, Martín, también participaste en las caravanas. El Sindicato Mexicano de Electricistas fue uno de los organizadores. Vamos a escuchar. Esta gran convocatoria de la tribu Yaqui pudo articular a más de 250 organizaciones en todo el territorio nacional. Compañeras y compañeros, esta caravana por la defensa del agua, del territorio, del trabajo y de la vida ha sido un éxito, porque en todas las caravanas ha pasado por escuchar a los indígenas y campesinos que están siendo despojados de su territorio, de su agua, por grupos paramilitares, por el ejército, por las policías estatales y federales. Hoy reconocer a los indígenas es reconocer nuestro territorio. Y hoy tenemos que observar
cómo esa clase política gobernante se expresa de las comunidades indígenas. El que supuestamente va a contar los votos de una elección de una partidocracia se expresa de manera grosera y cobarde en contra de las comunidades indígenas. ¡Ese Lorenzo Córdoba! ¡Que se vaya! Hoy da un ejemplo de cómo nos ven. A los obreros también nos llamaron prole. A los electricistas que nos oponemos a la privatización nos llamaron ignorantes y dogmáticos. Podremos ser lo que quieran, pero jamás vamos a ser traidores a la patria. ¿Qué opinan de esta situación del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral? Bueno, primero tendría que renunciar este señor, porque esa forma de expresarse de las comunidades indígenas resuelve la falta de calidad moral de una persona que supuestamente es el que representa al Instituto Nacional Electoral. Y llamarlos así, entonces se expresa de todos los que tenemos derecho al voto en este país. Entonces una persona de esa naturaleza no pudiera estar en un instituto, lo cual debería ser sancionado y solicitarle su renuncia por esta forma como se ha expresado y en contra de las comunidades indígenas. Yo creo que se expresa igual de todos los mexicanos en este país. Sí, bueno, el CONAPRED rechazó proceder a una demanda penal, que es lo que corresponde a una demanda penal, y ya con eso, si se considera que procede, él tendría que renunciar, porque dice que fue por espionaje, o sea, un procedimiento ilegal, como se conoció esto. El espionaje, dicen, o acusaron al Partido Verde y al PRI, porque está sancionando al Partido Verde, ¿no? Entonces se desquitaron de esa manera. Realmente la situación es grave porque sí hay mucha discriminación hacia nuestro origen, que son las culturas indígenas, ¿no? Que la mayoría de nosotros tenemos ADN indígena en nuestra sangre y a lo mejor algunos de ellos no. Y se sienten, como decía, los panistas hasta hablaban como españoles, ¿no? Y era ridículo cómo hablaban, porque uno dice, pues estos comen chilaquiles y tortilla y hablan como españoles porque están en el poder. Entonces realmente necesitamos retomar nuestras raíces y reconocer que incluso los españoles que nacieron aquí, o los hijos de españoles, ya no eran tomados en cuenta por la corona. Por eso se hizo la guerra de independencia. ¿Qué opina el maestro? En un minuto. Bueno, esto es una expresión más de la política de despojo en contra de los pueblos originarios, ¿no? El hecho de que a través de comentarios jocosos, como bien lo dice Martín, de un funcionario que no tiene ninguna autoridad moral y que con esa desfachatez los hace, pues es simple y sencillamente una expresión de cómo hemos tratado a los pueblos originarios, ¿no? Es una manifestación de todo lo contrario que deberíamos de hacer. Si volteamos a ver a los pueblos indios, a los pueblos originarios de este país, nosotros retomaríamos muchísimas cosas como sociedad viendo hacia el futuro, ¿no? Este tipo de acciones, este tipo de actitudes, pues también refleja una actitud racista, no solamente de los funcionarios, sino de la sociedad en general. No podemos dejar pasar por alto que no solamente los funcionarios públicos se pueden expresar así. En la calle podemos escuchar esas manifestaciones, en la calle podemos escuchar este tipo de palabras, ¿no? Y esto, pues, debería llamarnos la atención a muchos y ponernos a reflexionar y actuar sobre todo en contra del racismo, ¿no? Bueno, pues quedamos de hablar un poco más de las caravanas, sobre todo las que venían del sur, porque hubo varias rutas. Sí, de hecho, bueno, una de las demandas también importantes fue porque la mayoría de los reclamos que escuchamos es que agotaron los recursos legales y jurídicos y no han sido respetados. Y entonces viene la represión y hay varios compañeros de lucha que están privados de su libertad. Y nosotros pedimos la libertad inmediata de todos los presos políticos. Hay dos cualidades en esta caravana. Una, que no había respaldo de ningún partido político. Lo más importante, estaba llena de dignidad, de resistencia, y la gente está dispuesta a seguir luchando por lo que les heredaron sus antepasados. Y la otra parte, lo más importante, es que la caravana no generó violencia, generó conciencia, y aquí está el resultado de este recorrido a nivel nacional, de salir a
a visibilizar las luchas hermanas para unificar el criterio de todos y cada uno de ellos. Se estableció una coordinación provisional de todos los convocantes porque se plantea mediante un documento la discusión en sus bases y sobre todo se va a llamar a una convención nacional que la mayor parte de organizaciones en este país pueda participar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.